Sobre la Navidad, Santo Cura de Ars, vengo a darles una feliz nueva, que les ha nacido hoy un Salvador. A un moribundo sumamente apegado a la vida, ¿puede acaso dársele más dichosa nueva que decirle que un médico hábil va a sacarle de las puertas de la muerte? Pues infinitamente más dichosa es la que el ángel anuncia a todos los hombres en la persona de los pastores. Sí, el demonio había inferido, por el pecado, las más crueles y mortales heridas a nuestras pobres almas. Había plantado en ellas las tres pasiones más funestas, de donde dominan todas las demás, que son el orgullo, la avaricia, la sensualidad. Habiendo quedado esclavos de estas vergonzosas pasiones, éramos todos nosotros como enfermos desahuciados, y no podíamos esperar más que la muerte eterna. Si Jesucristo, nuestro verdadero médico, no hubiese venido a socorrernos, pero no conmovido por nuestra desdicha, dejó el seno de su Padre y vino al mundo abrazándose con la humillación, la pobreza y los sufrimientos, a fin de destruir la obra del demonio y aplicar eficaces remedios a las crueles heridas que nos había causado esta antigua serpiente. Sí, viene este tierno Salvador para curarnos de todos estos males, para merecernos la gracia de llevar una vida humilde, pobre y mortificada, y a fin de mejor conducirnos a ella, quiere Él mismo darnos ejemplo. Esto es lo que vemos de una manera admirable en su nacimiento. Vemos que Él nos prepara, número 1, con sus humillaciones y obediencia, a un remedio para nuestro orgullo. Número 2, con su extremada pobreza, un remedio a nuestra afición a los bienes de este mundo. Y número 3, con su estado de sufrimiento y de mortificación, un remedio a nuestro amor a los placeres de los sentidos. Por este medio nos devuelve la vida espiritual que el pecado de Adán nos había arrebatado, o por mejor decir, viene a abrirnos las puertas del cielo que el pecado nos había cerrado. Conforme a esto, pensad vosotros mismos cuál debe ser el gozo y la gratitud de un cristiano a la vista de tantos beneficios. Se necesita más para movernos a amar a este tierno y dulce Jesús, que viene a cargar con todos nuestros pecados y a satisfacer a la justicia de su Padre por todos nosotros. Oh Dios mío, ¿puede un cristiano considerar todas estas cosas sin morir de amor y gratitud? Digo pues, la primera llaga que el pecado causó en nuestra alma es el orgullo, esa pasión tan peligrosa que consiste en el fondo de amor y estima de nosotros mismos, el cual hace, número 1, que no querramos depender de nadie ni obedecer. Número 2, que nada temamos tanto como vernos humillados a los ojos de los hombres. Número 3, que busquemos todo lo que nos puede ensalzar en su estimación. Pues bien, ved lo que Jesucristo viene a combatir en su nacimiento, por la humildad más profunda. No solamente quiere Él depender de su Padre Celestial y obedecerle en todo, sino que quiere también obedecer a los hombres y en alguna manera depender de su voluntad. En efecto, el emperador Augusto ordena que se haga el censo de todos sus súbditos y que cada uno de ellos se haga inscribir en el lugar donde nació, y vemos que, apenas publicado este edicto, la Virgen Santísima y San José se ponen en camino, y Jesucristo, aunque en el seno de su madre obedece con conocimiento y elección esta orden, decidme, ¿podemos encontrar ejemplo de humildad
más grande y más capaz de movernos a practicar esta virtud con amor y diligencia? Que un Dios obedece a sus criaturas y quiere depender de ellas, y nosotros miserables pecadores, que en vista de nuestras miserias espirituales, deberíamos escondernos en el polvo. Podemos aún buscar 1000 pretextos para dispensarnos de obedecer los mandamientos de Dios y de su Iglesia a nuestros superiores, que ocupan en esto el lugar del mismo Dios. Qué bochorno para nosotros si comparamos nuestra conducta con la de Jesucristo. Otra lección de humildad que nos da Jesucristo es la de haber querido sufrir la repulsa del mundo. Después de un viaje de 40 leguas, María y José llegaron a Belén. ¿Con qué honor no debía ser recibido aquel a quien esperaban hacía miles de años? Más como venía para curarnos de nuestro orgullo y enseñarnos la humildad, permite que todo el mundo lo rechace y nadie le quiera hospedar. Ved, pues, al Señor del universo, al Rey de cielo y tierra, despreciado, rechazado de los hombres, por los cuales viene a dar la vida a fin de salvarlos. Preciso es, pues, que el Salvador se vea reducido a que unos pobres animales le presten su morada. Dios mío, qué humildad y qué anonadamiento para un Dios. Sin duda, nada nos es tan sensible como las afrentas, los desprecios y las repulsas. Pero si nos paramos a considerar lo que padeció Jesucristo, ¿podremos nunca quejarnos por grandes que sean los nuestros? Qué dicha para nosotros tener ante los ojos tan hermoso modelo, al cual podemos seguir sin temor de equivocarnos. Digo que Jesucristo, muy lejos de buscar lo que podía ensalzarle en la estima de los hombres, quiere, por el contrario, nacer en la oscuridad y en el olvido. Quiere que unos pobres pastores sean secretamente avisados de su nacimiento por un ángel, a fin de que las primeras adoraciones que reciba vengan de los más humildes entre los hombres. Deja en su reposo y en su abundancia a los grandes y a los dichosos del siglo, para enviar sus embajadores a los pobres, a fin de que sean consolados en su estado, viendo en un pesebre, tendido sobre un manojo de paja, a su Dios y Salvador. Los ricos no son llamados sino mucho tiempo después, para darnos a entender que de ordinario las riquezas y comodidades suelen alejarnos de Dios. Después de tal ejemplo, podremos ser ambiciosos y conservar el corazón henchido de orgullo y lleno de vanidad. Podremos todavía buscar la estimación y el aplauso de los hombres si volvemos los ojos al pesebre. ¿No nos parecerá oír al tierno y amable Jesús que nos dice a todos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Gustemos, pues, de vivir en el olvido y desprecio del mundo. Nada temamos tanto, nos dice San Agustín, como los honores y las riquezas de este mundo, porque si fuera permitido amarlas, las hubiera amado también aquel que se hizo hombre por amor nuestro. Si él huyó y despreció todo esto, nosotros debemos hacer otro tanto, amar lo que él amó y despreciar lo que él despreció. Tal es la lección que Jesucristo nos da al venir al mundo, y tal es el propio tiempo, el remedio que aplica nuestra primera llaga, que es el orgullo. Pero hay en nosotros una segunda llaga, no menos peligrosa, la avaricia. Digo que la segunda llaga que el pecado ha abierto en el corazón del hombre es la avaricia, es decir, el amor desordenado de las riquezas y bienes terrenales. ¿Qué estragos causa esta pasión en el mundo? Razón tiene San Pablo
en decirnos que ella es la fuente de todos los males. No es, en efecto, de este maldito interés de donde vienen las injusticias, las envidias, los odios, los perjurios, los pleitos, las riñas, las animosidades y la dureza con los pobres. Según esto, podemos extrañarnos de que Jesucristo, que viene a la tierra para curar las pasiones de los hombres, quiera nacer en la más grande pobreza y en la privación de todas las comodidades, aun de aquellas que parecen necesarias a la vida humana. Y por esto vemos que comienza por escoger una madre pobre y quiere pasar por hijo de un pobre artesano, y como los profetas habían anunciado que nacería de la familia real de David, a fin de conciliar este noble origen con su gran amor a la pobreza, permite que, en el tiempo de su nacimiento, esta ilustre familia haya caído en la indigencia. Va todavía más lejos. María y José, aunque harto pobres, tenían con todo una pequeña casa en Nazaret. Esto era todavía demasiado para él. No quiere nacer en un lugar que le pertenezca, y por esto obliga a su Santa Madre a que haga con José un viaje a Belén en el tiempo preciso en que ha de ponerle en el mundo. Pero a lo menos en Belén, patria de su padre David, ¿no hallará parientes que le reciban en su casa? Nada de esto, nos dice el Evangelio. No hay quien le quiera recibir, todo el mundo le rechaza. Decidme, ¿a dónde irá este tierno Salvador si nadie le quiere recibir para resguardarle de las inclemencias de la estación? No obstante, queda todavía un recurso: irse a una posada. José y María se presentan, en efecto, pero Jesús, que todo lo tenía previsto, permitió que el concurso fuese tan grande que no quedase ya sitio para ellos. ¿A dónde irá, pues, nuestro amable Salvador? San José y la Santísima Virgen, buscando por todos los lados, divisan una vieja casucha donde se recogen las bestias cuando hace mal tiempo. ¡Oh cielos! Asombraos, un Dios en un establo. Podía escoger el más espléndido palacio, mas, como ama tanto la pobreza, no lo hará. Un establo será su palacio, un pesebre su cuna, un poco de paja su lecho, míseros pañales serán todo su ornamento, y pobres pastores formarán su corte. Decidme, ¿podía enseñarnos de una manera más eficaz el desprecio que debemos tener a los bienes y riquezas de este mundo y al propio tiempo la estima en que hemos de tener la pobreza y a los pobres? Venid, miserables, dice San Bernardo, venid vosotros todos los que tenéis el corazón apegado a los bienes de este mundo, escuchad lo que os dicen este establo, esta cuna y estos pañales que envuelven a vuestro Salvador. Desdichados de vosotros, los que amáis los bienes de este mundo, cuán difícil es que los ricos se salven. ¿Por qué? Me preguntaréis. ¿Por qué? Os lo diré. Primero, porque ordinariamente la persona rica está llena de orgullo. Es menester que todo el mundo le haga acatamiento. Es menester que las voluntades de todos los demás se sometan a la suya. Número 2. Porque las riquezas apegan nuestro corazón a la vida presente. Así vemos todos los días que los ricos temen en gran manera la muerte. Número 3. Porque las riquezas son la ruina del amor de Dios y extinguen todo sentimiento de compasión con los pobres, o por mejor decir, las riquezas son un instrumento que pone en juego todas las demás pasiones.
si tuviésemos abiertos los ojos del alma, cuánto temeríamos que nuestro corazón se apegase a las cosas de este mundo. Si los pobres llegaran a entender bien cuánto los acerca a Dios su estado y de qué modo les abre el cielo, cómo bendecirían al Señor por haberlos puesto en una posición que tanto les aproxima a su Salvador. Si ahora me preguntáis, ¿cuáles son esos pobres a quienes tanto ama Jesucristo? Son los que sufren su pobreza con espíritu de penitencia, sin murmurar y sin quejarse. Sin esto, su pobreza no les servirá, sino para hacerlos aún más culpables que los ricos. Entonces me diréis, ¿qué han de hacer los ricos para imitar a un Dios tan pobre y despreciado? Os lo diré, no han de apegar su corazón a los bienes que poseen, han de emplear esos bienes en buenas obras en cuanto puedan, han de dar gracias a Dios por haberles concedido un medio tan fácil de rescatar sus pecados con sus limosnas. No han de despreciar nunca a los que son pobres, antes al contrario, han de respetarlos, viendo en ellos una gran semejanza con Jesucristo. Así es como, con su gran pobreza, nos enseña Jesucristo a combatir nuestro apego a los bienes de este mundo. Por ella nos cura la segunda llaga que nos ha causado el pecado, pero nuestro tierno Salvador quiere todavía curarnos una tercera llaga producida en nosotros por el pecado, que es la sensualidad. Tercera, esta pasión consiste en el apetito desordenado de los placeres que se gozan por los sentidos. Esta funesta pasión nace del exceso en el comer y beber, del excesivo amor al descanso, a los regalos y comodidades de la vida, a los espectáculos, a las reuniones profanas, en una palabra, a todos los placeres que dan gusto a los sentidos. ¿Qué hace Jesucristo para curarnos de esta peligrosa enfermedad? Vedlo, nace en los sufrimientos, las lágrimas y la mortificación. Nace durante la noche, en la estación más rigurosa del año. Apenas nacido, se le tiende sobre unos manojos de paja en un establo. ¡Oh Dios mío! ¡Qué estado para un Dios! Cuando el Eterno Padre crió a Adán, le puso en un jardín de delicias. Nace ahora su Hijo y le pone sobre un puñado de paja. ¡Oh Dios mío! Aquel que hermosea el cielo y la tierra, aquel que constituye toda la felicidad de los ángeles y de una manera más elocuente el desprecio que debemos tener a nuestro cuerpo y cómo debemos tratarlo duramente por temor de perder el alma. ¡Oh Dios mío! ¡Qué contradicción! Un Dios sufre por nosotros, un Dios derrama lágrimas por nuestros pecados, y nosotros nada quisiéramos sufrir, quisiéramos toda suerte de comodidades. Pero también, qué terribles amenazas no nos hacen las lágrimas y los sufrimientos de este divino niño. ¡Ay de vosotros!, nos dice él, que pasáis vuestra vida riendo, porque día vendrá en que derramaréis lágrimas sin fin. El reino de los cielos, nos dice, sufre violencia, y solo lo arrebatarán los que se la hacen continuamente. Sí, si nos acercamos confiadamente a la cuna de Jesucristo, si mezclamos nuestras lágrimas con las de nuestro tierno Salvador, en la hora de la muerte, escucharemos aquellas dulces palabras. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Tal es, pues, la tercera llaga que Jesucristo vino a curar haciéndose hombre, la sensualidad, es decir,
ese maldito pecado de la impureza. Con qué ardor hemos de querer, amar y buscar todo lo que puede procurarnos o conservar en nosotros una virtud que nos hace tan agradables a Dios. Sí, antes del nacimiento de Jesucristo, había demasiada distancia entre Dios y nosotros para que pudiésemos atrevernos a rogarle. Pero el Hijo de Dios, haciéndose hombre, quiere aproximarnos sobremanera a Él y a forzarnos a amarle hasta la ternura. ¿Cómo, viendo a un Dios en estado de tierno infante, podríamos negarnos a amarle con todo nuestro corazón? Él quiere ser por sí mismo nuestro mediador. Se encarga de pedirlo todo al Padre por nosotros. Nos llama hermanos e hijos suyos. ¿Podía tornar otros nombres que nos inspirasen mayor confianza? Vayamos pues a Él plenamente confiados cada vez que hayamos pecado. Él pedirá nuestro perdón y nos obtendrá la dicha de perseverar. Mas, para merecer esta grande y preciosa gracia, es preciso que sigamos las huellas de nuestro modelo, que amemos a ejemplo suyo la pobreza, el desprecio y la pureza, que nuestra vida responda a nuestra alta cualidad de hijos y hermanos de un Dios hecho hombre. No podemos considerar la conducta de los judíos sin quedarnos sobrecogidos de asombro. Este pueblo estaba esperando al Salvador hacía ya cientos de años. Había estado rogando siempre, movido por el deseo que tenían de recibirle, y al presentarse, nadie se encuentra que le ofrezca un pequeño albergue, siendo Dios omnipotente. Vese precisado a que le presten su morada unos pobres animales. No obstante, en la conducta de los judíos, criminal como es, hallo yo, no un motivo de excusa para aquel pueblo, sino un motivo de condenación para la mayor parte de los cristianos. Sabemos que los judíos se habían formado de su libertador una idea que no se avenía con el estado de humillación en que él se presentaba. Parecía no poder persuadirle de que él fuese el que había de ser su libertador, pues como nos dice muy bien San Pablo, si los judíos le hubiesen reconocido Dios, jamás le hubieran dado muerte. Pequeña excusa es esta para los judíos, mas nosotros, ¿qué excusa podemos tener para nuestra frialdad y nuestro desprecio de Jesucristo? Sí, sin duda nosotros creemos verdaderamente que Jesucristo apareció en la tierra y que dio pruebas lo más convincente de su divinidad. He aquí el objeto de nuestra solemnidad. Este mismo Dios quiere, por la efusión de su gracia, nacer espiritualmente en nuestros corazones. He aquí los motivos de nuestra confianza. Nosotros nos gloriamos, y con razón, de reconocer a Jesucristo por nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro modelo. He aquí el fundamento de nuestra fe, pero con todo esto, decidme, ¿qué homenaje le rendimos? ¿Acaso hacemos por él algo más que si todo esto no creyéramos? Decidme, ¿responde a nuestra creencia nuestra conducta? Miremoslo un poco más de cerca y veremos que somos todavía más culpables que los judíos en su ceguera y endurecimiento. Por de pronto, no hablamos de aquellos que, habiendo perdido la fe, no la profesan ya exteriormente. Hablamos de aquellos que creen todo lo que la Iglesia nos enseña, y sin embargo, nada, o casi nada hacen de lo que la religión nos manda. Hagamos acerca de esto algunas reflexiones apropiadas a los tiempos en que vivimos. Censuramos a los judíos por haber rehusado un asilo a Jesucristo, a quien no conocían, pero ¿hemos reflexionado bien?
que nosotros le hacemos igual afrenta cada vez que descuidamos recibirlo en nuestros corazones por la Santa Comunión? Censuramos a los judíos por haberle crucificado, a pesar de no haberles hecho más que bien, y decidme, a nosotros, ¿qué mal nos ha hecho? O por mejor decir, ¿qué bien ha dejado de hacernos? Y en recompensa, ¿no le hacemos nosotros el mismo ultraje cada vez que tenemos la audacia de entregarnos al pecado? Y nuestros pecados ¿no son mucho más dolorosos para su corazón que los judíos le hicieron sufrir? No podemos leer sin horror todas las preocupaciones que sufrió de parte de los judíos, que con ello creía hacer una obra grata a Dios, pero ¿no hacemos nosotros una guerra 1000 veces más cruel a la santidad del Evangelio con nuestras costumbres desarregladas? Todo nuestro cristianismo se reduce a una fe muerta y parece que no creemos en Jesucristo, sino para ultrajarle más y deshonrarle con una vida tan miserable a los ojos de Dios. Juzgad, según esto, que deben pensar de nosotros los judíos, y con ellos todos los enemigos de nuestra santa religión, cuando ellos examinan las costumbres de la mayor parte de los cristianos, encuentran una gran multitud de estos que viven poco más o menos como si nunca hubiesen sido cristianos. Me limitaré a 2 puntos esenciales que son el culto exterior de nuestra santa religión y los deberes de la caridad cristiana. No, nada debería hacernos más humillante y más amargo que los reproches que los enemigos de nuestra fe nos echan en cara a este propósito, porque todo ello no tiende sino a demostrarnos cómo nuestra conducta está en contradicción con nuestras creencias. Vosotros os gloriáis, nos dicen, de poseer en cuerpo y alma la persona de ese mismo Jesucristo, que en otro tiempo vivió en la tierra, y a quien adoráis como a vuestro Dios y Salvador. Vosotros creéis que Él baja a vuestros altares, que mora en vuestros agrarios, que su carne es verdadero manjar y su sangre verdadera bebida para vuestras almas. Mas, si esta es vuestra fe, entonces sois vosotros los impíos, ya que os presentáis en la iglesia con menos respeto, compostura y decencia de lo que usaráis para visitar en su casa a una persona honesta. Los paganos ciertamente no habrían permitido que se cometiesen en sus templos y en presencia de sus ídolos, mientras se ofrecían los sacrificios, las inmodestias que cometéis vosotros en presencia de Jesucristo, que el momento mismo en que decís que desciende sobre vuestros altares, si verdaderamente creéis lo que afirmáis creer, deberíais estar sobrecogidos de un temblor santo. Estas censuras son muy merecidas. ¿Qué puede pensarse en efecto, viendo la manera como la mayor parte de los cristianos se portan en nuestras iglesias? Los unos están pensando en sus negocios temporales, los otros en sus placeres. Este duerme, a este otro se le hace el tiempo interminable. El uno vuelve la cabeza, el otro bosteza, el otro se está roscando o revolviendo las hojas de su devocionario, o mirando con impaciencia si falta todavía mucho para que terminen los santos oficios. La presencia de Jesucristo es un martirio, mientras que se pasarán 5 o 6 horas en el teatro, en la taberna, en la casa, sin que este tiempo se les haga largo. Y podéis observar que, durante los ratos que se conceden al mundo y a sus placeres, no hay quien se acuerde de dormir, ni de bostezar, ni de fastidiarse, pero es posible que la presencia de Jesucristo sea tan ingrata a los cristianos que debieran hacer consistir toda su dicha en venir a pasar unos momentos en compañía de tan buen Padre.
Decidme, ¿qué debe pensar de nosotros el mismo Jesucristo, que ha querido hallarse presente en nuestros agrarios solo por nuestro amor, al ver que su santa presencia, que debiera constituir toda nuestra felicidad, o más bien nuestro paraíso en este mundo, parece ser un suplicio y un martirio para nosotros? No hay razón para creer que esta clase de cristianos no irá jamás al cielo, donde debería estar toda la eternidad en presencia de este mismo Salvador. Vosotros no conocéis vuestra ventura cuando tenéis la dicha de presentaros delante de vuestro Padre, que os ama más que a sí mismo, y os llama al pie de sus altares, como en otro tiempo llamó a los pastores para colmaros de toda suerte de beneficios. Si estuviésemos bien penetrados de esto, con qué amor y con qué diligencia vendríamos aquí como los Reyes Magos para hacerle ofrenda de todo lo que poseemos, es decir, de nuestros corazones y de nuestras almas. ¿No vendrían los padres y madres con mayor solicitud a ofrecerle toda su familia para que la bendijese y le diese las gracias de la santificación? ¿Y con qué gusto no acudiríamos los ricos a ofrecerle una parte de sus bienes en la persona de los pobres? Dios mío, cuántos bienes nos hace perder para la eternidad nuestra poca fe. Pero escuchad todavía a los enemigos de vuestra santa religión. Nada, digamos, continúan ellos, de vuestros sacramentos, con respecto a los cuales vuestra conducta dista tanto de vuestras creencias como el cielo dista de la tierra. Tenéis el bautismo por el cual quedáis convertidos en otros tantos dioses, elevados a un grado de honor que no puede comprenderse, porque supone que solo Dios os sobrepuja. Mas, ¿qué se puede pensar de vosotros, viendo cómo la mayor parte os entregáis a crímenes que os colocan por debajo de las bestias desprovistas de razón? Tenéis el sacramento de la confirmación, por el cual quedáis convertidos en otros tantos soldados de Jesucristo, que valerosamente sientan plaza bajo el estandarte de la cruz, que jamás deben ruborizarse de las humillaciones y oprobios de su Maestro, que en toda ocasión deben dar testimonio de la verdad del Evangelio. Y no obstante, ¿quién lo dijera? Se hallan entre vosotros yo no sé cuántos cristianos que por respeto humano no son capaces de hacer públicamente sus actos de piedad, que quizá no se atreverían a tener un crucifijo en su cuarto o en su pila de agua bendita a la cabeza de su cama, que se avergonzarían de hacer la señal de la cruz antes y después de la comida, o se esconden para hacerla. Veis, por consiguiente, cuán lejos estáis de vivir conforme vuestra religión os exige. Tocante a la confesión y comunión, no decís vosotros, es verdad, que son cosas muy hermosas y muy consoladoras, pero ¿de qué manera os aprovecháis de ellas? ¿Cómo las recibís? Para uno no son más que una costumbre, una rutina, un juego. Para otros, un suplicio. No van más que, por decirlo así, arrastrados. Mirad cómo es preciso que vuestros ministros os insisten y estimulen para que os lleguéis al tribunal de la penitencia, donde se os da, según decís, el perdón de vuestros pecados, o a la sagrada mesa, donde creéis que se come el pan de los ángeles, que es vuestro Salvador. Si creyeseis lo que decís, ¿no sería más bien necesario enfrenaros, considerando cuán grande es vuestra dicha de recibir a vuestro Dios, que debe constituir vuestro consuelo en este mundo y vuestra gloria en el otro? Todo esto que, según vuestra fe, constituye una fuente de gracia y de santificación, para la mayor parte de vosotros, no es en realidad más que una ocasión de irreverencias, de desprecios, de profanaciones y de sacrilegios. O sois unos impios,
o vuestra religión es falsa, pues si estuvieseis bien convencidos de que vuestra religión es santa, no os conduciríais de esta manera en todo lo que ella os manda. Vosotros tenéis, además del domingo, otras fiestas establecidas. Decís, unas para honrar lo que vosotros llamáis los misterios de vuestra religión, otras para celebrar la memoria de vuestros apóstoles, las virtudes de vuestros mártires, que tanto se sacrificaron para establecer vuestra religión. Pero estas fiestas, estos domingos, ¿cómo los celebráis? ¿No son principalmente estos días los que escogéis para entregaros a toda suerte de desórdenes, excesos y libertinaje? ¿No cometéis más maldades en estos días tan santos, según decís, que en todo otro tiempo, respecto a los divinos oficios, que para vosotros son una reunión con los santos del cielo, donde comenzáis a gustar de su misma felicidad? Ved el caso que hacéis de ellos. Una gran parte no asiste casi nunca, los demás van a ellos como los criminales al tormento. ¿Qué podría pensarse de vuestro misterio, a juzgar por la manera como celebráis sus fiestas? Pero dejemos a un lado este culto exterior que, por una extravagancia singular, por una inconsecuencia llena de irreligión, confiesa y desmiente al mismo tiempo vuestra fe. ¿Dónde se halla entre vosotros esa caridad fraterna que, según los principios de vuestra creencia, se funda en motivos tan sublimes y divinos? Examinemos algo más de cerca este punto y veremos si son o no bien fundados esos reproches. ¿Qué religión tan hermosa la vuestra? ¿No dicen los judíos y aun los mismos paganos? Si practicaseis lo que ella ordena, no solamente sois todos hermanos, sino que juntos, y esto es lo más hermoso, no hacéis más que un mismo cuerpo con Jesucristo, cuya carne y sangre os sirven de alimento todos los días. Sois todos miembros unos de otros. Hay que convenir en que este artículo de vuestra fe es admirable y tiene algo de divino. Si obraseis según vuestra fe, seríais capaces de atraer a vuestra religión todas las demás naciones. Así es ella de hermosa y consoladora, y si son de grandes los bienes que promete para la otra vida. Pero lo que hace creer a todas las naciones que vuestra religión no es como decís vosotros, es que vuestra conducta está en abierta oposición con lo que ella os manda. Si se preguntase a vuestros pastores y pudiesen ellos revelar lo que hay de más secreto, nos mostrarían vuestras querellas, vuestras enemistades, vuestras venganzas, vuestras envidias, vuestras maledicencias, vuestras chismorrerías, vuestros pleitos y tantos otros vicios que causan horror a todos los pueblos, aun aquellos cuya religión tanto dista, según vosotros, de la santidad de la vuestra. La corrupción de costumbres que reina entre vosotros impide a los que no son de vuestra religión abrazarla, porque si estuvieseis bien persuadidos de que ella es buena y divina, os portarías muy de otra manera. Qué bochorno para nosotros oír de los enemigos de nuestra religión semejante lenguaje, pero ¿no tienen razón sobrada para usarlo? Examinando nosotros mismos nuestra conducta, vemos positivamente que nada hacemos de lo que aquella nos manda. Parece, al contrario, que no pertenecemos a una religión tan santa, sino para deshonrarla y desviar a los que quisieran abrazar. Una religión que nos prohíbe el pecado, que nosotros cometemos con tanto gusto y al cual nos precipitamos con tal furor, que parece no vivimos sino para multiplicarlo. Una religión que cada día presenta ante nuestros ojos a Jesucristo como un Padre que quiere colmarnos de beneficios, y nosotros huimos su santa presencia, o si nos presentamos ante Él en el templo, no es más para despreciarle y hacernos aún más culpables. Una religión que nos ofrece el perdón de nuestros pecados,
por el misterio de sus sacerdotes, y lejos de aprovecharnos de estos recursos, os los profanamos o los rehuimos, una religión que nos descubre tantos bienes en la otra vida y nos muestra medios tan seguros y fáciles de conseguirlos, y nosotros no parece que conozcamos todo esto, sino para convertirlo en objeto de un cierto desprecio y chanza de mal gusto. ¿En qué abismo de ceguera hemos caído? Una religión que nunca cesa, nunca de advertirnos que debemos trabajar sin descanso en corregir nuestros defectos, y nosotros, lejos de hacerlo así, yendo en busca de todo lo que puede enardecer nuestras pasiones. Una religión que nos advierte que no hemos de obrar sino por Dios, y siempre con la intención de agradarle, y nosotros, no teniendo en nuestras obras más que miras humanas, queriendo siempre que el mundo sea testigo del bien que hacemos, que nos aplauda y felicite por ello. Oh Dios mío, qué ceguera y qué pobreza la nuestra, y pensar que podríamos llegar tantos tesoros para el cielo, con solo portarnos según las reglas que nos da nuestra religión santa. Pero escuchad todavía cómo los enemigos de nuestra santa y divina religión nos abruman con sus reproches. Decís vosotros que vuestro Jesús, a quien consideráis como vuestro Salvador, os asegura que mirará como hecho así propio todo cuanto hiciere por vuestro hermano. Esta es una de vuestras creencias, por cierto, muy hermosa, pero si esto es así, ¿cómo vosotros no decís, es que no lo creéis sino para insultar al mismo Jesucristo? Es que no lo creéis sino para maltratarle y ultrajarle de la manera más cruel en la persona de vuestro prójimo. Según vuestros principios, las menores faltas contra la caridad han de ser consideradas como otros tantos ultrajes hechos a Jesucristo. Pero entonces, decid cristianos, ¿qué nombre daremos a esas maledicencias, a esas calumnias, a esas venganzas, a esos odios con que os devoráis los unos a los otros? He aquí vosotros sois 1000 veces más culpables con la persona de Jesucristo que los mismos judíos a quienes echáis en cara su muerte, ¿no? Las acciones de los pueblos más bárbaros contra la humanidad nada son comparadas con lo que todos los días hacemos nosotros contra los principios de la caridad cristiana. Aquí tenéis una parte de los reproches que nos echan en rostro los enemigos de nuestra santa religión. No me siento con fuerzas para proseguir, tan triste es esto y deshonroso para nuestra santa religión, tan hermosa, tan consoladora, tan capaz de hacernos felices, aún en este mundo, mientras nos prepara una dicha infinita para la eternidad. Y si esos reproches son ya tan humillantes para un cristiano, cuando no salen más que de la boca de los hombres, dejo a vuestra consideración, ¿qué será cuando tengamos la desventura de oírlos de boca del mismo Jesucristo al comparecer delante de Él, para darle cuenta de las obras que nuestra fe debiera haber producido en nosotros? Miserable cristiano, nos dirá Jesucristo, ¿dónde están los frutos de la fe con que yo había enriquecido tu alma? De aquella fe en la cual viviste y cuyo símbolo rezabas todos los días. Me habíais tomado por tu Salvador y tu modelo. He aquí mis lágrimas y mis penitencias. ¿Dónde están las tuyas? ¿Qué fruto sacaste de mi sangre adorable, que hacía manar sobre ti por mis sacramentos? ¿De qué te han servido esta cruz, ante la cual tantas veces te posternaste? ¿Qué semejanza hay entre tú y yo? ¿Qué hay de común entre tus penitencias y las mías? ¿Entre tu vida y mi vida? Ah, miserable, dame cuenta de todo el bien que esta fe hubiera producido en ti, si hubieses tenido la dicha de hacerla fructificar. Ven, depositario infiel e indolente, dame cuenta de esta fe preciosa e inestimable, que podía y debía haberte producido riquezas eternas si no la hubieses indignamente ligado con una vida toda carnal y pagana.
Mira, desgraciado, ¿qué semejanza hay entre tú y yo? Considera mi evangelio, considera tu fe, considera mi humildad y mi anonadamiento, y considera tu orgullo, tu ambición, tu vanidad. Mira tu avaricia y mi deshacimiento de las cosas de este mundo. Compara tu dureza con los pobres y el desprecio que de ellos tuviste, con mi caridad y mi amor. Tu destemplanza con mis ayunos y mortificaciones, tu frialdad y todas tus irreverencias en el templo, tus profanaciones, tus sacrilegios y los escándalos que diste a mis hijos, todas las almas que perdiste con los dolores y tormentos que por salvarlas yo pasé. Si tú fuiste la causa de que mis enemigos blasfemasen de mi santo nombre, yo sabré castigarlos a ellos como se merecen, pero a ti quiero hacerte probar todo el rigor de mi justicia. Si nos dice Jesucristo, los moradores de Sodoma y de Gomorra serán tratados con menos severidad que este pueblo desdichado, a quien tantas gracias concedí y para quien mis luces, mis favores y todos mis beneficios fueron inútiles, pagándome con la más negra ingratitud. Sí, los malvados maldecirán eternamente el día en que recibieron el bautismo, los pastores que los instruyeron, los sacramentos que les fueron administrados. Ay, ¿qué digo? Este confesionario, este comulgatorio, estas sagradas fuentes, este púlpito, este altar, esta cruz, este evangelio, o para que lo entendáis mejor, todo lo que ha sido objeto de su fe será objeto de sus imprecaciones, de sus maldiciones, de sus blasfemias y de su desesperación eterna. Oh Dios mío, qué vergüenza y qué desgracia para un cristiano no haber sido cristiano sino para mejor condenarse y para mejor hacer sufrir a un Dios que no quería sino su eterna felicidad, a un Dios que nada perdonó para ello, que dejó el seno de su Padre y vino a la tierra a vestirse de nuestra carne, y pasó toda su vida en el sufrimiento y las lágrimas, y murió en la cruz para salvarle. Dios no ha cesado, se dirá el mísero, de perseguirme con tantos buenos pensamientos, con tantas instrucciones de parte de mis pastores, con tantos remordimientos de mi conciencia. Después de mi pecado, se me ha dado a sí mismo para servirme de modelo. ¿Qué más podía hacer para procurarme el cielo? Nada, no, nada más. Si hubiese yo querido todo esto, me hubiera servido para ganar el cielo. ¿Qué no es ya para mí? Volvamos de nuestros extravíos y tratemos de obrar mejor hasta el presente. San Juan María Vianney, cura de Ars.